Hay personas que desaparecen de la noche a la mañana y dejan un vacío que dura todo un año, pero aún más aterrador es cuando regresan llevando recuerdos que acaban de volver a la vida, recuerdos de las personas a las que sin querer hicieron daño. Trun, después de un largo y agotador tiempo de tratamiento, por fin lo recordó todo. Recordó la mirada de Tunu llorando en aquella noche de tormenta. Recordó la voz de Dui llamando papá hasta quedarse sin fuerzas. Y recordó las manos temblorosas de su madre cada vez que recibía malas noticias. Hoy él decidió regresar, pero lo que dejó a todos sin palabras no fue verlo de pie en la entrada, sino el instante en que sus ojos se encontraron con los de su madre. Una mirada que bastó para que aquella mujer rompiera a llorar como si soltara de golpe todos esos meses de espera. Y Tiaela se quedó quieta en el umbral, sin atreverse a avanzar, como si solo un paso más pudiera derrumbarla. Y Dui, el niño que alguna vez preguntó, «Papá se olvidó de mí», reconocerá al hombre que ahora se arrodilla frente a él con los brazos abiertos. El regreso de Tron es el milagro que todos deseaban, pero también es una prueba para todo lo que sus corazones han soportado. Solo un minuto más y serás testigo del momento en que una familia rota se enfrenta a la oportunidad de sanar por segunda vez. Después de varias semanas de tratamiento, los fragmentos de memoria rotos en la mente de Tron finalmente empezaron a regresar como una película vieja que se rebobina lentamente. Cada noche, mientras el monitor junto a la cama emitía pitidos constantes, él volvía a caer entre sueño y vigilia intentando alcanzar las siluetas borrosas que flotaban en su mente. A veces veía a Tiunu junto a la cama con los ojos húmedos pero tranquilos. A veces escuchaba a Dui gritar, «¡Papá!», pero al girarse solo encontraba un vacío frío, y en algunos momentos de lucidez escuchaba el sonido de las sandalias de su madre arrastrándose suavemente por el suelo, como si ella caminara desde la cocina hacia la sala. Era un sonido tan familiar que le ardía la nariz, pero todo eso era fugaz, fragmentado, sin conexión, irreal. La noche número 17 en el hospital llovía con fuerza. Las gotas golpeaban la ventana como si golpearan su memoria intensas, repetitivas. Trun despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. En ese instante volvió a verse dentro de la vieja casa, con la luz temblorosa de la lámpara de aceite iluminando a Tiu y al pequeño Dui acurrucados durante aquella tormenta. Se vio corriendo hacia ellos, cubriendo la cabeza de Tun con sus manos, mientras le gritaba que se agachara. Sintió nuevamente las manos pequeñas de Dui agarrando su camisa temblando, y luego un destello cayó sobre el techo de zinc, y todo estalló en un estruendo agudo. Tron se incorporó respirando con dificultad. Un dolor punzante le atravesó la cabeza. Pero aún con el dolor, ese recuerdo era más nítido que cualquier otro de las noches anteriores. Desde ese momento, las piezas empezaron a volver lentamente al principio, luego con fuerza, como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de su mente. A la mañana siguiente, el cielo estaba completamente despejado. La luz suave atravesaba la cortina blanca y caía sobre su rostro. El olor del desinfectante llenaba el aire. Afuera se escuchaban los pasos de las enfermeras mezclados con el sonido de hojas de papel. Trun abrió los ojos. Esta vez no era la sensación confusa de los días anteriores. Era una claridad fría casi abrumadora. Miró el techo, luego sus manos, luego la silla junto a la cama donde Tionu solía quedarse a vigilarlo mientras dormía. Sobre la silla estaba su bufanda fina doblada con cuidado, pero todavía conservando su olor. Trion la tocó y de inmediato otro recuerdo lo golpeó. Vio a tía Unu en el patio de la casa con los ojos rojos preguntándole al médico, «Él se acuerda de mí». Vio a su madre con el cabello ya casi blanco, acariciándole la cabeza mientras pensaba que él seguía dormido. «Aguanta, hijo»,
Cuando estemos en casa cocinaremos para Tiu y para Duyi. Vio a Duyi en su escritorio dibujando un cuadro de familia papá-mamá, y él tomados de la mano. Encima con letra temblorosa el niño escribió: «Kondo doi ba con te espero papá». El suero junto a la cama se movió ligeramente cuando la mano de Tron empezó a temblar. Una lágrima cayó sobre la sábana blanca caliente y pesada como un mes entero de culpa acumulada. Él murmuró apenas audible: «Los hice esperar demasiado». Ese pensamiento hizo que todo a su alrededor se quedara en silencio. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Trun sabía exactamente quién era, y sabía perfectamente a dónde debía volver. En ese momento la puerta se abrió suavemente. Su madre entró primero pequeña pero firme con los ojos cansados. Después de tantas noches sin dormir detrás de ella, venía Tunu con una bolsa de frutas en la mano y el rostro lleno de preocupación aunque intentaba parecer tranquila. Tron los miró y por primera vez en semanas realmente las vio. «Mamá», dijo con la voz ronca. Ella se quedó paralizada, luego comenzó a llorar. Corrió hacia él, tomó su mano y la apretó fuerte como si temiera que desapareciera. Tío Nunu se detuvo a su lado. Sus ojos se agrandaron y sus labios temblaron. No se atrevía a acercarse demasiado por miedo a esperar algo que no fuera real. «¿Te acuerdas?», preguntó ella. Triungon levantó la otra mano y tocó suavemente su rostro. «Me acuerdo de todo». La frase le hizo perder el control. Ella lo abrazó y las lágrimas empaparon la tela del uniforme del hospital. Su madre estaba a su lado llorando y sonriendo al mismo tiempo, acariciándole la espalda sin parar. La pequeña habitación del hospital se convirtió en un lugar donde la memoria y el amor regresaron de golpe. Esa tarde, el médico vino a revisarlo. Después de mirar las imágenes del MRI y sus reflejos, asintió lentamente. «Tu estado ya es estable. Una recuperación total de memoria así es muy rara». Trun miró a su madre y a Unu. «Quiero ir a casa». El médico los observó un momento y luego sonrió. «Creo que eso es precisamente lo que necesitas ahora». Cuando salió por la puerta del hospital, la luz del atardecer caía sobre el camino, como una alfombra brillante que recibía al hombre que por fin había dejado de estar perdido. Tionu iba a su derecha, su madre a la izquierda, y él sostenía firmemente las manos de las dos mujeres más importantes de su vida. Trun inhaló profundamente. El viento traía un olor familiar, olor a hogar, a familia, a una juventud que creyó perdida y que ahora volvía a él. Sonrió. Entrecerró los ojos por el sol, pero estaban más luminosos que nunca. El camino de regreso por fin había empezado. Al salir del hospital, Trun se quedó mucho tiempo frente a la puerta. La luz del atardecer cubría su cuerpo con una capa dorada muy ligera. Lo bastante cálida para consolarlo, pero no lo suficiente para ocultar el temblor que todavía quedaba en sus manos. Su madre y Tieun se ofrecieron a llevarlo a casa, pero él negó suavemente. «Puedo ir solo. Quiero caminarlo yo mismo». Ellas entendieron y lo dejaron ir. El camino de regreso a casa seguía siendo el mismo de siempre, recto, largo, con una ligera pendiente. Pero para Tron, ese día se sentía más largo que cualquier trayecto que hubiera recorrido en su vida. Apenas dio los primeros pasos fuera del piso de baldosas del hospital, una ráfaga de aire húmedo después de la lluvia lo golpeó. Tron se detuvo. Ese olor le golpeó el pecho con fuerza hasta dolerle el corazón. Era el olor de su tierra, de su infancia, de las tardes corriendo descalzo con sus amigos, de las noches en que su madre encendía el fogón para preparar sopa agria de pescado. Cerró los ojos y otro recuerdo apareció. El sonido del bambú moviéndose al borde del camino sonaba como un susurro. Ese mismo matorral donde de niño se escondió para evitar el regaño de su madre después de romper su plato favorito. En ese entonces, Tieunu, solo una vecinita flaquita, le había dado una guayaba y dijo: «Cómetela, se te pasa el miedo».
Y él le creyó. Se la comió entera y se olvidó del regaño. Ahora, viendo ese mismo matorral, seguía igual, alto, denso, solo que él había cambiado. Había envejecido, perdido cosas y estaba regresando desde un lugar oscuro de su vida. Sonrió con los ojos ardiendo. El camino de tierra se extendía lejos. El barro fresco mostraba marcas profundas de las bicicletas de la gente que había ido al mercado esa mañana. Había zonas agrietadas, otras arrastradas por el agua de la lluvia. Cada vez que su zapato pisaba un hueco, el suelo lo jalaba un poco como si probara su determinación. Pero Truno no se detuvo. Caminó lento pero firme, igual que como su memoria había vuelto pedazo a pedazo. En su mano derecha llevaba una bolsa de regalos, una bolsa pequeña, pero que parecía pesar, como si llevara dentro todas sus disculpas. El frasco de aceite herbal que le gustaba a su madre. Cuando él enfermaba, ella siempre le frotaba aceite en la frente con manos temblorosas pero cálidas. Después, cuando él creció y dejaba de volver a casa, ella siempre preguntaba: ¿todavía tienes el aceite que te di? Él reía para evitar la respuesta, pero en realidad, hacía mucho que no lo llevaba consigo. Hoy quería devolvérselo él mismo. Las usonlias que Nu le había pedido antes del accidente. El día que él estaba por irse a trabajar lejos, ella le dio unos billetes y le dijo: «Vi unas sandalias bonitas. Si pasas por la ciudad, cómpramelas». Él había reído porque, por Dios, ya más de 20 años y ella seguía amando las sandalias con flores como una niña. Pero el accidente ocurrió antes y la chica que lo había esperado en la entrada del barrio terminó esperando otra vez más tiempo y con más dolor, y el carrito de juguete que Dewey adoraba. Recordó la noche de la tormenta cuando lo apretaba fuerte diciendo: «Papá, prométeme que jugarás conmigo». Pero a la mañana siguiente todo se había perdido, y esa promesa también quedó enterrada en los huecos de su memoria. Ahora llevaba todo con él, no para compensar nada porque ningún regalo era suficiente, sino porque era su forma de decir: «Papá ya volvió». Tron siguió caminando por aquel camino familiar. Cada paso sonaba suave pero seguro. El viento movía las últimas espigas de arroz en el campo, haciéndolas resonar como un aplauso lento. A lo lejos algunos búfalos comían pasto. Un perro salió de la casa de alguien, ladró una vez y se quedó quieto como si lo hubiera reconocido. Tron soltó una carcajada. Era la primera vez que reía en muchos meses. Cuando pasó por el pequeño puente de madera donde antes cargaba a Tiunu porque ella tenía miedo de resbalar, se detuvo. La madera estaba más gastada, algunas tablas curvas por la lluvia, pero la sensación era la misma, inestable, fría y llena de recuerdos. Dejó la bolsa a un lado, apoyó las manos en la baranda y miró el agua correr bajo sus pies. El reflejo del cielo anaranjado del atardecer se movía sobre la superficie. Era tan tranquilo y hermoso que lo hizo sentirse pequeño. Respiró profundamente. «Ya volví, papá», murmuró como si hablara con el agua, con la tierra, con lo que había perdido. Una brisa levantó una esquina de la bolsa. Tron la recogió, levantó la cabeza y por primera vez desde que salió del hospital, vio su casa al final del camino. El techo de seta, desgastado, el humo de la cocina elevándose suavemente detrás y en el patio la silueta de una mujer. Su madre con la ropa moviéndose con el viento. Tiene junto a ella secándose rápido las lágrimas y Dewey sentado en la entrada abrazando un perrito mirando fijamente hacia él. En ese instante Tron se quedó inmóvil. El mundo entero pareció detenerse. El miedo, la culpa, la esperanza y el amor, todo se mezcló de golpe dejándole las piernas débiles. La bolsa en su mano tembló. Sin esperar un segundo más, Tron empezó a caminar rápido, luego a correr. Dejó atrás el camino largo, dejó atrás los meses de confusión y dolor, dejó atrás los recuerdos rotos.
corrió como si corriera de vuelta hacia su propia vida. La travesía de regreso por fin había llegado a su destino. Tron se quedó de pie en el umbral de la casa con el corazón lleno de sensaciones que eran a la vez familiares y extrañas. El techo de zinc seguía tan desgastado como el día en que él se fue. Las palmas del patio todavía estaban allí, rectas como un guardián de la casa, pero todo parecía más pequeño, más silencioso y lleno de nostalgia. Su madre estaba inclinada barriendo el patio. No tenía idea de que su hijo estaba justo frente a ella. La escoba de bambú golpeaba suavemente el suelo de cemento mezclándose con el canto de los pájaros sobre la enredadera de calabaza. Del fondo de la casa salía el olor a humo de la cocina con un toque de pescado caramelizado, el plato que ella siempre preparaba cuando alguien en la casa estaba enfermo. Trun tragó saliva. Su mano aferrada al asa de la bolsa de regalos tembló varias veces. Respiró hondo y dio un paso. El sonido de sus sandalias tocando el cemento fue apenas un cop, pero suficiente para romper el silencio. Su madre se detuvo, levantó la cabeza. En el instante en que sus ojos se encontraron, el mundo pareció contener el aliento. En medio segundo los ojos de ella se abrieron de par en par llenos de sorpresa. No una sorpresa alegre al instante, sino una tan profunda que no se atrevía a creer que lo que veía fuera real. Medio segundo después, su cuerpo se quedó rígido. La escoba cayó al suelo con un clac, pero que a Trun le atravesó el pecho como un corte. Y en el siguiente segundo, cuando todas las emociones acumuladas durante tanto tiempo explotaron, ella corrió hacia él. No corrió rápido, pero cada paso fue fuerte, urgente, como si temiera que si tardaba un poco más, él desaparecería otra vez. «Dios mío, mi Tron». La voz se le quebró desde la primera palabra. Lo abrazó. No fue un abrazo suave, sino uno apretado, como si pusiera en él toda la fuerza que le quedaba. Sus manos se movieron por su espalda, agarrando su camisa, volviendo a apretar, como si necesitara confirmar que no era un sueño, ni una ilusión, ni una imagen inventada por su mente cansada. Trun se quedó rígido solo un instante, y luego su cuerpo se aflojó completamente en los brazos de su madre. El olor de la ropa de ella seguía siendo el mismo. A sol, a sudor, a años de esfuerzo y preocupación. Un olor que él pensó que quizá nunca volvería a sentir. «Mamá». Su voz se quebró como la de un niño. «Ya estoy en casa». La abrazó fuerte apoyando el rostro en su hombro. Ese hombro pequeño había sido su refugio cuando era niño. Y ahora, después de tantos meses de confusión, volvía a apoyarse allí como si regresara a sus raíces. Las lágrimas de Tron mojaron el hombro de su madre. Ella también lloró, pero con un llanto entrecortado tembloroso, sacado desde lo más profundo del pecho. Sus manos pasaron por su pelo, su nuca, sus hombros, como revisando si a su hijo le faltaba algo. Yo pensé que te había perdido». Su voz era tan baja que parecía solo para los dos, pero pesaba más que cualquier otra frase. Tryon la abrazó más fuerte, susurrando entre respiraciones irregulares. «Perdón, mamá, te hice preocupar demasiado». Ella lo separó un poco para mirarlo bien. Sus ojos estaban rojos, la nariz también. Le tocó la mejilla, el rostro que tantas noches había rezado frente al altar para que regresara. «Estás tan delgado, Dios mío». Cada vez que lo tocaba, otra lágrima caía. Trun soltó una risa ahogada, apretando los labios para no romperse más. «Estoy bien, de verdad, no te preocupes más». «¿Cómo no voy a preocuparme?». Su voz se quebró otra vez. «Verte ahí, llamarte una y otra vez sin que despiertes. Yo tenía tanto miedo». Tron bajó la cabeza a los ojos rojos. «Lo sé, mamá, lo sé». De pronto, como recordando algo, levantó la bolsa y se la entregó. «Te traje esto». Ella abrió la bolsa y vio el frasco de aceite herbal que siempre le gustó. Sus ojos temblaron llenos de sorpresa, emoción y dolor mezclados. «Esto lo que te gustaba». Me acordé. Su voz sonaba apretada.
Ella se cubrió la boca con la mano y otra línea de lágrimas cayó. Yo pensé que ya no te acordabas de nada. Tron negó con la cabeza con los ojos brillantes. No me olvidé. Solo que mis recuerdos se perdieron un tiempo. Una brisa pasó por el porche. Las hojas de las palmas hicieron ruido. El olor del pescado desde la cocina llegó más claro y le hizo revolver el estómago como un niño hambriento. El perrito de Dewey salió corriendo, ladró un par de veces y al reconocerlo se quedó quieto ladeando la cabeza. Su madre se giró hacia dentro de la casa y gritó: «Nudu, y vengan a ver quién volvió». Su voz estaba llena de emoción, temblor y restos de lágrimas. El tipo de voz que solo una madre que ha esperado demasiado puede tener. Tron se quedó allí con un brazo aún alrededor de su madre, sintiendo su corazón desbocarse. Ese momento, el abrazo de su madre, la memoria por fin regresando, le hizo entender que el camino a casa nunca se había perdido del todo, y desde dentro de la casa se escucharon pasos rápidos acercándose. Apenas la voz de su madre retumbó por el patio, una silueta pequeña se movió en la puerta de la cocina. Tiaunu salió aún con el paño para secar la sartén en la mano y el vapor tibio de la cocina alrededor de ella. El moño bajo que llevaba se había aflojado por el calor, y su rostro estaba sonrojado por haber estado cerca del fuego, y entonces lo vio. El cuerpo de Tiaunu se detuvo en seco como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa. El paño cayó al suelo con un blob muy suave, casi imperceptible, pero para Tron ese sonido le atravesó el pecho. Sus ojos se abrieron grandes, profundos, como intentando absorber la imagen frente a ella. En su mirada había un instante de duda, como si temiera que fuera alguien parecido a él, o uno más de esos sueños que la despertaban en mitad de la noche, abrazando a su hijo, esperando en silencio. Tron se quedó quieto con los pies clavados en el cemento. No sabía si avanzar o retroceder, solo sentía su corazón golpeando dolorosamente. La llamó en voz baja, como probando si su voz temblaba, como temiendo romper la fragilidad del momento. No. Ella se llevó una mano a la boca conteniendo un sollozo. Sus hombros temblaron levemente y luego dio un paso pequeño, otro más y otro. Pero cuando la distancia entre ellos ya era solo de un brazo, toda la contención que había aguantado por tanto tiempo se hizo pedazos. Tiaunu se lanzó hacia él, lo abrazó fuerte, muy fuerte, como queriendo asegurar que era real, como si temiera que desapareciera si aflojaba los brazos. Apoyó el rostro en su pecho y los sollozos le salieron sin control. «Chun Chun, tú de verdad». Las palabras salían rotas sin forma, ahogadas entre lágrimas y respiraciones entrecortadas. Sus lágrimas mojaron la camisa de él, cálidas, intensas. Cada gota le cortaba el corazón. ¿Cuántas veces había llorado ella en su ausencia? ¿Cuántas noches durmió abrazando a su hijo con miedo? ¿Cuántas veces salió del hospital con esperanza solo para volver con frustración? Tron cerró los ojos y rodeó su cuerpo acercándola más. Una mano la colocó en su nuca, acariciando suavemente igual que hacía cuando ella se quedaba dormida apoyada en su hombro. La otra en su espalda, sintiendo cada temblor de ese cuerpo frágil pero fuerte. Él bajó la cabeza y murmuró con voz ronca profunda, tocando lo más hondo de ella: «Te extrañé muchísimo». 4 palabras simples, pero fueron directas al lugar donde Tun había escondido su dolor tantos años. Ella rompió a llorar aún más fuerte, ya sin contenerse, sin hacérsela fuerte, sin aparentar estar bien frente a su madre, frente a los vecinos, frente a su hijo, solo siendo ella la mujer que lo amó desde joven, que lo esperó bajo lluvia y sol, que creyó haberlo perdido para siempre. Apretó su camisa. Tenía miedo, muchísimo miedo. Miedo de que no volvieras. La frase salió atorada entre llanto, mezcla de reproche, dolor y alivio. Triumph hundió el rostro en su cabello.
El olor familiar a humo de cocina y flores de pomelo casi lo hizo llorar también. Perdóname, te hice esperar demasiado. Tionu negó con la cabeza sobre su pecho, sus manos pequeñas apretando la tela de su ropa, como si temiera que alguien más pudiera llevárselo. Mientras estés vivo, mientras estés aquí. Su voz temblaba. No necesito nada más. Tron abrió los ojos por encima del hombro de ella. Vio a su madre secándose las lágrimas con una sonrisa temblorosa de alegría. En la esquina del porche, el perrito observaba moviendo la cola despacito como si entendiera todo. Una ráfaga de viento pasó por el patio moviendo la ropa de Tunu y levantando suavemente algunos cabellos sueltos. Las hojas de las palmas sobre ellos sonaron como un susurro. Él la separó un poco para mirarla bien. Tía Nu levantó la cara, sus ojos rojos, las pestañas mojadas todavía pegadas. Ella levantó una mano y tocó su mejilla muy suave, como si temiera que la imagen delante de ella se desvaneciera. ¿Eres tú de verdad? Trium tomó su mano y la llevó a su pecho justo donde su corazón latía rápido. Soy yo, estoy aquí contigo. Tionu volvió a llorar, pero ahora de alivio. Apoyó la cabeza en su pecho y susurró con una voz finita. Te extrañé tantos días que ya no sabía si creer. Triun apoyó su barbilla en la coronilla de ella, cerrando los ojos, disfrutando un momento que creyó perdido para siempre. Desde ahora no vas a tener que esperarme nunca más. Nhưng mà anh Hùng bảo là của anh đang lên Vế đang nói chuyện của anh đang lên làm cái này cho nó nhanh Thế bảo anh đấy tiền bạc có thể thay đổi. Thế anh Hùng làm rất không làm với anh Thay đổi cái tình yêu Anh Hùng không làm cái việc đó không phải tiền định không thể để bạn sẽ được cuộc sống của mình như vậy được. Cái đó ấy chỉ là sự phục tùng, chỉ phải đây không thể để bà ta thắng tình yêu trang đầy sự quyết tâm bên trong lòng cô vẫn là sự dao động. Nhưng nếu tôi không nghe lời bà Nghĩa thì liệu tôi và Uzi có thể bình yên bên nhau không? Trang nắm chặt tay cô một ánh mắt kiên quyết. Nếu chị bỏ cuộc bây giờ thì sẽ chẳng có ngày mai nào. Chúng ta phải đấu tranh để có được cái gì mình xứng đáng. Cả hai ngồi im lặng một lúc, nhưng trong không gian ấy, sự kiên cường và tình bạn giữa họ đã dần ngập sâu. Tử Tiêu không còn nhìn về phía cửa sổ nữa. Ánh mắt cô đã sáng lên với một quyết định mới. Liệu Tử Tiêu sẽ làm gì? Cô dám đối mặt với sự đe dọa của bạn và tránh xa Tử Tiêu với Uzi. Hãy chọn cách giúp để bảo vệ bản thân.